En el episodio de hoy veremos cómo uno de los mejores negocios del mundo cree que le afectará a la inteligencia artificial. También hablaremos de uno de los modelos de negocio que más valor ha creado a lo largo de la historia. Y por último, veremos la encarnizada guerra que se está lidiando en el mundo de la publicidad digital. Bienvenidos al episodio número 3 de Más Flow que Cash. En este episodio vamos a hablar de dos temas muy interesantes, pero antes me gustaría recordaros, primero daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el podcast y también que si podéis le deis a me gusta, os suscribáis al canal y a la newsletter, que por cierto tenemos una newsletter donde desarrollamos un poco más los temas de los que hablamos y tiene otro contenido adicional, que si vais a la newsletter lo vais a ver, no os lo quiero decir. Y también, pues recordar que al ser el episodio 3 tenéis 2 episodios ya publicados, ¿vale? Ambos 3, de hecho. interesantes. ¿Qué, Javi? 3 episodios ya publicados con el piloto. Sí, siempre me olvido del piloto y Javi siempre se enfada de acuerdo de recordármelo. Entonces, Javi, no sé, ¿tienes alguna novedad de esta semana? Pues sí, Leandro, porque como bien sabes, el lunes tuvimos una llamada especial con Constellation Software. Para la gente que no lo sepa, Constellation Software es una de las empresas más rentables que han existido en la historia de la bolsa. En los últimos 20 años, Constellation Software ha compuesto al 34% anual, lo que se traduce en un 170x, o sea, una revalorización de 170 veces el capital invertido cuando salió a cotizar en 2006. Entonces, Constellation Software es un serial acquirer, que se llama una empresa que se dedica a adquirir a otras empresas y lo hace en nichos verticales de software, ¿no? Y esa ha sido su estrategia desde hace más de 20 años. En los últimos tiempos, con el advenimiento de la inteligencia artificial, pues hay gente que empieza a pensar que la facilidad que puede dar la inteligencia artificial en escribir código, en desarrollar aplicaciones, puede impactar a este modelo de negocio y a esta empresa. Y Constellation, que hace poco estaba cotizando a $5.000 canadienses por acción, pues ha bajado hasta los 4.000, que es un 20% de caída, que para una empresa como Constellation es algo muy poco usual. De hecho, un drawdown que se llama, una caída como esta, en sus 20 años de historia ha pasado 5 veces, una cosa similar. Y solo y porque la gente lo entienda, cuando decimos software vertical es básicamente software que está, por así decirlo, personalizado a un cierto negocio o industria, ¿vale? Por ejemplo, el software de reservas de un club de golf. Pues eso es software vertical, ¿vale? Porque al final ese club de golf necesita un software que esté personalizado para poder llevar todo su negocio. No es como si el club de golf vaya a coger Excel y lo vaya a hacer en Excel, ¿vale? Que las aplicaciones como Excel y así pues se consideran software horizontal porque básicamente son aplicables a cualquier industria. Efectivamente, y esta empresa se ha caracterizado por hacer cientos de adquisiciones de este tipo de negocios y gestionarlas de una manera muy descentralizada, con métricas muy poco comunes en la industria, de focalizarse en retornos sobre el capital invertido, ser capaz de reinvertir todo el capital que iban generando, todo el flujo de caja que iban generando, reinvertirlo en este tipo de adquisiciones a múltiplos más por debajo de lo que normalmente son capaces de reinvertir en adquisiciones este tipo de empresas, y han generado un valor tremendo durante los últimos 20 años. Pero ahora, como siempre, cada cierto tiempo hay cierta incertidumbre alrededor del negocio, y entonces el lunes hubo una llamada en la que Mark Leonard, que es su CEO carismático, probablemente hayáis visto un par de fotos que existen públicas de él, con un hombre muy grande. Las únicas que existen. Efectivamente, un hombre muy grande, con una barba muy grande, un tipo muy peculiar, pero que si le escuchas hablar,
Pues esto de que no te enamores de las empresas, a lo mejor te enamoras de este pequeño Gandalf. Entonces, Javi está enamorado, de Mar Leonard, ya lo confirmo. y Leandro también. Y ese es un problema, pero bueno. Entonces, vamos a intentar ser un poco objetivos. Leandro, cuéntanos, estuviste en la llamada, cuéntanos qué se comentó. A ver, yo creo que Mar Leonard empezó con una anécdota, bueno, sí, una anécdota, una historia bastante curiosa y sobre todo que creo que muy aplicable a todo el mundo de la bolsa, ¿no? Porque como muchos sabrán, en la bolsa hay mucho pronosticador, por así decirlo. Mucha gente que dice ver el futuro o lo que va a pasar en el futuro, entonces todo el mundo se pone pues, a hacer predicciones en cuanto pasa algo y lo estamos viendo con la IA, ¿no? Con la IA ha salido y todo el mundo ha empezado a decir, bueno, pues la IA va a ocasionar que no haya trabajo para programadores porque como se es mucho más productivo con la IA, pues se van a necesitar muchos menos programadores para desarrollar el mismo código. Si queréis ver más información sobre eso, en nuestro episodio anterior hablamos sobre las empresas, las consultoras de IT, precisamente. Sí. Entonces, Mark Leonard empieza con una anécdota en la que dice que hay iba a decir un chaval, pero es un señor que se llama Geoffrey Hinton, que es premio Nobel por su trabajo en inteligencia artificial, ¿vale? Y él predijo en 2016 que el número de radiólogos en Estados Unidos iba a decrecer y que Estados Unidos tenía que dejar de entrenar radiólogos porque la IA iba a hacer que el trabajo fuese un trabajo obsoleto y no harían falta más. Bueno, pues de 2017 a 2024, el número de radiólogos en Estados Unidos ha aumentado un 17%. Entonces, Matt Leonard cuenta esto al principio para decir, oye, que se puede saber mucho de IA y no saber pronosticar el futuro, ¿vale? Porque nadie ve el futuro. Entonces, con esa anécdota, iniciando con esa anécdota, básicamente, más o menos ya podíamos entrever lo que iba a pasar en la call, ¿no? Que es que Constellation básicamente dijo que no saben cómo se desarrollará todo el tema de la IA, si creará una recesión de programadores, si no la creará o si los potenciará incluso. Y cómo impactas al software, pues tampoco lo saben, pero obviamente ellos están invirtiendo en IA para pues distribuirlo a través de su software, porque tiene una base instalada muy grande de software, y que en principio no ha habido impacto ni a la calidad de adquisiciones ni nada, pero vamos, la call en general fue bastante genérica y se dijo que no sabían lo que pasaría. Que esto es interesante, porque es raro que un equipo directivo hoy en día te diga que no sabe lo que va a pasar. Lo normal es que te hagan algún pronóstico o que todos te digan directamente, no nos va a afectar, pero que sea categórico. Entonces esto pues es bastante raro y va muy en línea con Matt Leonard, la verdad. Mientras estabas hablando, estaba pensando en la entrevista, una de las pocas entrevistas también que hay que hicieron al principio del COVID, que la vamos a subir. Creo que hay un tweet, seguro que soy capaz de encontrar el tweet en el que está la entrevista entera y la vamos a subir a la newsletter para que podáis escuchar cómo piensa este hombre, que es realmente bastante extraordinario. A ver, es evidentemente una persona superdotada. O sea, Yo ese sí es cyberdotado, pero la manera de razonar es... yo lo digo porque hay mucha gente, muchos ex empleados que al salir de Constellation, todos dicen que nunca se han sentado, nunca han entrado a una sala y han estado en una reunión con una persona tan inteligente como Mark Leonard y que se notaba mucho aunque llevases 5 minutos en la reunión. Entonces, yo creo que lo que dice Javi, eso sí lo vamos a subir porque ahí es que se ve claramente lo que es Mark Leonard. Luego, Constellation, además de todo el ruido de la inteligencia artificial, lo que está pasando es que, bueno, pues conforme ha ido creciendo, al final es una empresa que tiene casi 90 billones canadienses de capitalización, pues obviamente siempre ha estado el temor de cuanto más van creciendo, más difícil es ser capaz de desplegar el capital que van generando en hacer nuevas adquisiciones, ¿no? Cuanto más grande eres, más beneficio tienes, más difícil es desplegar todo ese capital, especialmente en empresas pequeñas que son las que normalmente Constellation Software ha estado adquiriendo, ¿no? Eso es un primer temor que tiene el mercado y luego, tras
unos años anteriores en los que habían sido capaz de incrementar el ritmo al que estaban desplegando capital, pues en los 2 últimos años, el último año y medio, parece que van un poco retrasados sobre la capacidad que tienen, ¿no? Y están acumulando efectivo. Y eso obviamente, como los negocios que adquieren no tienen mucho crecimiento, tienen casi cero crecimiento orgánico, lo que podría suponer es que los crecimientos de la empresa como tal pues bajasen, y dado que ha estado siempre cotizando a unos múltiplos, dado la calidad del equipo directivo y lo que han estado haciendo durante todos estos años, han estado cotizando a unos múltiplos cada vez más altos, y entonces pues ahora la bajada es del 20% que lleva, es un poco un compendio de todos estos riesgos o temores que tiene el mercado, ¿no? Y Javi, lo que es increíble es que no falla. Cuando Constellation cae un 20%, salen cientos de cuentas diciendo que Constellation es un castillo de naipes porque lo que está haciendo es básicamente inflar una bola haciendo adquisiciones de empresas de mierda, por así decirlo, que debo decir, las empresas que adquiere Constellation no son de la más alta calidad, son buenos negocios por las características que tienen. Como ha dicho Javi, no crecen, pero son bastante resilientes. Si estuviese comprando negocios de altísima calidad, no los podría estar comprando a los múltiplos que lo está haciendo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, salen muchas tesis bajistas cuando la acción de Constellation cae, pasa poco, pero cuando pasa, salen un montón de tesis bajistas que yo es que creo que no son desconocidas para ningún inversor en Constellation. Efectivamente. Yo no soy un gran fan de este tipo de empresas que crecen a través de adquisiciones, pero el caso de Constellation siempre ha sido un caso paradigmático y un caso excepcional que en gran manera viene dado por el equipo directivo que tienen, que es probablemente o ha sido probablemente uno de los mejores equipos directivos que han existido probablemente en la historia de la bolsa, diría. De hecho, Javi, yo creo que por no alargarnos más ahora, creo que es un buen caso de estudio que si la gente quiere y nos lo pone en los comentarios es algo que podríamos traer en el futuro, el caso de Constellation un poco más específico. Sí, además desde una manera crítica, ¿eh? Porque aunque a los dos nos guste, a mí me gusta ser muy crítico con cualquier empresa. Ya sabes que eso es Eso lo iré marca de la casa, con, marca de la casa. con otros episodios. Pues si te parece, vamos a saltar. Venga, ¿qué nos traes, Leandro, hoy? Hoy he traído un tema, ¿vale? Que ahora que estamos hablando de modelos de negocio, está un poco relacionado. Primero o sea, quiero introducir el tema con el concepto de reconocimiento de patrones, ¿vale? Y te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cómo entiendes tú el término de reconocimiento de patrones en el ámbito de la inversión? Yo lo que pensaría siempre sería, he visto, he visto esta idea, he visto esta manera de comunicar, he visto este tipo de modelo de negocio alguna vez antes, y esto puede ser una réplica que vaya a funcionar de la misma manera, más o menos. Sí, sí, por ahí van los tiros. Al final, cuanta más experiencia tienes analizando empresas, yo diría que al final te vas formando un molde en la cabeza de las cosas que llevan a unos buenos retornos y las cosas que hay que evitar porque te han llevado a errores, ¿no? Entonces empiezas a reconocer ciertos patrones en las empresas por el simple hecho de haberlos visto mucho antes en otros modelos de negocio. Es que no tienen ni que ser modelos de negocio parecidos, ¿no? Entonces yo creo que esto es importante por tres motivos. Minimizas los errores, bueno, por dos, porque uno está relacionado. Minimizas los errores y maximizas los aciertos. Obviamente puedes tener un reconocimiento de patrones espectacular, pero vas a seguir cometiendo errores. Esto es la inversión y aquí se cometen errores y no pasa nada porque de hecho lo bueno de la inversión es que se puede hacer bien, o sea, se pueden obtener buenos retornos aún cometiendo errores. Y yo creo que también le hace a uno mucho más productivo, ¿no? A la hora de analizar una empresa, porque al final, leyendo una empresa un poco por encima, ya puedes ver por dónde van los tiros y si te interesa analizarla en mayor detalle o menos. Que eso es otro tema para otro episodio que hablaremos de que Javi y yo tenemos procesos de inversión bastante distintos y entonces lo traeremos y discutiremos en un episodio a ver si uno se cambia al del otro. No lo creo, pero lo veremos. Entonces, hoy vengo a hablar de uno de estos modelos de inversión o moldes, ¿vale? Que
modelos de negocio, perdón, o moldes que la historia ha demostrado que pueden ser muy rentables para un inversor, ¿vale? También ha demostrado la historia que es un modelo de negocio muy exportable, porque no se ha visto solo en una industria, sino que se ha visto en varias industrias. Estoy hablando de el modelo de negocio de economías de escala compartidas, ¿vale? Primero voy a ir a lo básico, luego vamos a ver lo que son y vamos a ver un poco la historia y tres ejemplos rápidos para que la gente tenga tres empresas que poder mirar. Entonces, un poco economía básica. Cuando un negocio se hace más y más grande, pues la teoría de economías de escala dice que baja su coste de producción por unidad, ¿no? Y por ende, al final, lo que la empresa se convierte en más rentable, ¿no? Obviamente esto funciona mejor cuando es una empresa que tiene una base de costes fijos. Bueno, no funciona mejor, es que solo funciona cuando tienes una gran base de costes fijos, porque si son variables, al final no se reducen conforme aumentas, aumentas tu escala. Entonces, lo único que hay que añadir a este modelo que ha existido durante muchísimos años es la palabra compartidas. Entonces, ¿qué es esto? Pues en un negocio de economías de escala compartida, la empresa tiene economías de escala, pero en vez de quedársela en forma de márgenes, lo que hace es devolver esos beneficios al consumidor para mejorar su propuesta de valor. Es decir, si yo escalando podría llevar mis márgenes al 10%, lo que hago es dejar mis márgenes, digamos, al 2% o al 3%, y ese diferencial del 7-8% de cualquier manera se lo devuelvo al cliente, ya sea invirtiendo más en productos o abaratándole los productos, ¿vale? Históricamente, uno de los modelos que se llaman, digamos, win-win, ¿vale? Porque gana la empresa teóricamente porque al tener mejor propuesta de valor sigue ganando cuota de mercado y gana el consumidor porque le están dando una mejor propuesta de valor, y es un poco un círculo virtuoso, pues difícil de romper, ¿no? Para un competidor. Si ahora te digo, si ahora te pregunto, Javi, ¿qué característica dirías que tiene que tener una industria para que este modelo se pueda aplicar? Eh, Competencia saco que sea casi algo commodity. ¿Vale? Yo diría también que tiene que ser una industria o un mercado enorme, ¿vale? Porque por un motivo principal. Si tú estás compartiendo todo con el cliente, vas a tener poca capacidad de crecer en precio, ¿no? Entonces vas a necesitar poder crecer muchísimo en volumen. Claro, que no quiere decir que el mercado esté poco penetrado, ¿eh? Porque puede estar penetrado y tú crecer quitando cuota de mercado. Pero tiene que ser un mercado enorme para que puedas aplicarlo y seguir compartiendo el valor con el consumidor. Aunque dicho eso, siempre pensad que genera mucho más valor el crecimiento en mercados en crecimiento que el crecimiento en mercados en los que estás ganando cuota de mercado. Eso a lo mejor para otro día. Sí, 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 eso también es verdad. Pero es difícil que normalmente en estos modelos sean en sectores en los que en los que el sector en sí está en crecimiento, ¿no? Porque normalmente no tienes la necesidad de compartirlo también. Claro, eso también es un buen punto. Y ahora te lanzo la pregunta, Javi. ¿Cuándo crees que surge este modelo de negocio? Ugh. Tírate un triple, venga. Me tiro un triple, seguro que yo diría a principios del siglo XX. Vale, pues Javi ha encestado. Es a principios del siglo XX. A ver, no me hago una idea, efectivamente. No se sabe exactamente cuándo fue, ¿vale? Pero una de las empresas pioneras que se dice que empezó a implantar este modelo de negocio fue los supermercados AIP en Estados Unidos, ¿vale? Es una empresa que fue fundada en Andalgo, ¿no? 1900, sí, típico negocio. De hecho, luego los ejemplos voy a hablar de uno. Esta empresa fue fundada en 1859, ¿vale? Y se convirtió en la mayor cadena de supermercados durante 60 años, de 1915 a 1975. En el pico de este negocio, en el año 1940, la empresa tenía una cuota de mercado del 10%, ¿vale? Solo por hacernos una idea, Costco, que es considerada una de las más grandes en Estados Unidos, actualmente tiene una cuota de mercado del 8%, entre el 8 y el 9, ¿vale? Entonces, la estrategia de la empresa, pues, ¿Tiene más cuota Costco que Walmart? no, tiene un poco más Walmart. Vale, Sí. vale. Pero bueno, he dejado Costco como pista a lo que vamos a hablar luego.
La estrategia de la empresa, pues lo que hemos hablado, ¿vale? Básicamente reinvertían todo su margen en bajar los precios para el consumidor, ¿vale? Y obviamente, y esto es un punto que traeré al final, fue acusada de dumping, ¿no? Porque al final, Porque, wow, poner precios bajos, qué locura. claro, Madre claro, mía. era muy difícil competir con ella en precio porque estabas en pérdidas. Entonces, a la empresa la acabó matando, como casi siempre, la complacencia y cerró sus últimas tiendas en el año 2015. Luego, ¿vale? Este es como los inicios. Luego llegaron otras empresas que popularizaron este modelo de negocio, yo creo que probablemente mucho más que esta empresa, y yo voy a hablar de tres, ¿vale? Dos son bastante conocidas y una es menos conocida. La primera y más conocida, Amazon, ¿vale? Este es probablemente el ejemplo más famoso de todos. De hecho, Jeff Bezos popularizó la frase de tu margen es mi oportunidad, que es básicamente este modelo de negocio, ¿no? Porque al final Amazon lo que hacía era, históricamente, no generar márgenes altos, ¿vale? Porque reinvertía todo esto en darle una mejor propuesta de valor a sus clientes. Entonces, si tú estabas generando márgenes muy altos, eso era lo que Jeff Bezos te quería decir, es que esos márgenes podía entrar él a comérselos porque él no quería generar margen, ¿vale? Bueno, salvo que la empresa necesitaba subsistir, pero tampoco necesitaba tener márgenes del 20%. Entonces, Amazon, y esto es algo que sigue pasando en la actualidad, no generaba pocos beneficios porque su negocio no era rentable. Generaba pocos beneficios porque tomaba la decisión de reinvertir todo en el cliente, ¿vale? Y por eso, históricamente, Amazon ha cotizado a múltiplos bastante altos, ¿no? Porque la mayoría de analistas sabían, probablemente no hasta qué punto, pero sabían que la rentabilidad de la empresa era mucho mayor que lo que se veía en la contabilidad si la empresa quería perseguir ser rentable. O podría serlo, eso es. O podría serlo, sí. O sea, sí que es verdad que al principio Amazon, mm, al tener tantos costes fijos, probablemente los márgenes reales también eran bastante bajos, ¿no? Pero ya sí que ha llegado a un punto donde podría tener márgenes mucho más altos de los que tiene, aunque han mejorado últimamente. Vale, entonces, si tú quieres competir con Amazon ahora mismo, lo que va a pasar es que vas a tener que perder dinero durante muchísimo tiempo y probablemente durante tanto tiempo que no sea un modelo de negocio viable, ¿vale? Porque ¿En Amazon, dónde, Leandro, en dónde dónde se enfocó Amazon para generar estas economías de escala compartidas? pues en un mercado, bueno, en un mercado muy grande y en crecimiento, este sí que estaba en crecimiento, que es en el e-commerce, ¿vale? Entonces, claro, ahí es que entra un poco en duda de si es un mercado en crecimiento, porque el mercado como tal no crece mucho, pero sí crece mucho la manera de distribuir. Al final es el mercado retail de compras y tal, pero claro, las compras de e-commerce, las ventas de e-commerce han ganado cuota de mercado de manera muy significativa a las compras en general. Por eso siempre que yo veo una cuota de mercado de Amazon, pues obviamente te va a parecer bajísima, porque ahí se está incluyendo todas las compras físicas que Amazon realmente no está, bueno, en cierto modo sí que puede estar jugando ahí, pero no es su mercado principal. Amazon, de hecho, y esto que dices es un buen punto porque el CEO actual, que es Andy Jassy, comentó hace poco en una call lo que ellos buscan en un negocio, ¿vale? Y esto es puro Amazon. Ellos buscan un negocio muy intensivo en capital, ¿vale? En la que la escala sea crítica para que uno sea rentable. Es decir, quieren un negocio en el que le tengan que dejar muchísimo dinero para llegar a poder ser muy rentable, porque ellos saben que hay pocas empresas actualmente que se puedan dejar ese dinero para competir con ellos. Entonces, la nube, que es todo lo de Amazon Web Services, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Al final, si quieres competir, di Javi. No, iba a decir que otro buen ejemplo que podíamos poner es el potencial caso que hablamos en el primer episodio, en la entrada, sobre Amazon en convertirse en un banco. Sería Sí. bastante aplicable. Claro, otro negocio que es muy intensivo en capital, no en capital físico, pero sí en requerimientos de capital. Vale, el siguiente ejemplo que traigo, ya lo comenté un poco, que es Costco, ¿vale? Y Costco creo que sí que es un gran ejemplo para ver este modelo de negocio, porque al final hace lo mismo que Amazon, que es compartir valor con sus clientes, pero Costco
literal tiene capados sus márgenes brutos. Es decir, Costco no genera, tiene como un margen máximo del 15% en su marca propia, que es Kirkland, y un 14% para otras marcas, ¿vale? Entonces, básicamente lo que está diciendo Costco es que todo lo que sea margen superior a eso lo van a reinvertir de algún modo en el cliente o sea, todas las ganancias que consigan en mejorar su margen bruto no se las van a quedar ellos porque están capando los márgenes. Obviamente, su margen operativo con este modelo es bastante bajo, creo que es alrededor del 3%, suele estar el margen operativo. Pero es un margen normal para supermercados en países desarrollados, un 2-3% es un margen neto bastante Sí, normal. pues claro, aquí la cosa es que Costco, por su escala, podría ser bastante más rentable que un 3%. Lo que pasa es que ha decidido compartir el valor con sus clientes para seguir ganando básicamente cuota. Y de hecho, si lo ves, Walmart también en cierto modo puede seguir este modelo. Y Walmart y Costco son las empresas que más cuota están ganando en su industria en los últimos años. A pesar de ser enormes, claro, porque al final tú estás ganando cuotas de otros supermercados que ya no pueden competir contigo. Vale, y ahora vamos a ver el último ejemplo que yo creo que es menos conocido, ¿vale? Que es Wise. Wise es una empresa de pagos digitales, ¿vale? Más bien de pagos digitales internacionales. Facilita mucho si tú le tienes que enviar dinero a alguien de Reino Unido, que le puedas enviar dinero rápido y con tasas bajas, ¿vale? Porque si lo pruebas con un banco, pues obviamente las comisiones son casi abusivas. Entonces, ¿cómo gana dinero una empresa de pagos digitales? Pues básicamente quedándose un porcentaje muy pequeño de cada transacción, ¿vale? Y ese porcentaje se lo quedan porque básicamente te están proveyendo de la infraestructura para que tú puedas realizar ese pago. Entonces, a medida que Wise se hace más grande, ¿vale? Esta infraestructura es la misma digamos, no es exactamente la misma, pero no tienes que incrementarla al ritmo que incrementas tu volumen de transacciones, por lo que la empresa crece los márgenes. Al final, el negocio de pagos digitales y de pagos en general es muy escalable porque una vez que tienes la infraestructura, cualquier volumen incremental que entre es casi puro beneficio para ti, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo la empresa a medida que se hace más rentable, pues es abaratar un poco el coste de hacer transacciones para así atraer a más volumen. Es decir, si tú estás con Wise y Wise sigue creciendo, pues al final lo que la empresa te está diciendo es, oye, si te quedas conmigo, probablemente cada vez te salga un pelín más barato hacer esta transacción porque yo cada vez soy más rentable y voy a compartir esto contigo. Estos son los tres ejemplos y Javi. No, además iba a decir que el caso de Wise es interesante porque ellos mismos incluso en la aplicación te ponen la comparativa con el resto de competidores, cuál es la tarifa que te va a cobrar otro competidor y hay veces que no consiguen ser los más baratos y lo ponen. O sea, es una empresa un poco especial. Sí, yo Como diría, todas las de economías compartidas, la verdad. sí. Yo creo, vale, y aquí voy a lanzar un punto que no lo voy a tratar aquí, pero para la gente si no lo quiere dejar en los comentarios o en la sección de sugerencias que tenemos en la newsletter. Vale, esto es algo que le pasó a IP, como he comentado, pero claro, cuando tú bajas mucho los precios, porque puedes seguir este modelo de economías de escala compartidas, pues mucha gente te va a acusar de dumping, ¿no? De competencia desleal, porque yo no puedo competir contra ti sin entrar en pérdidas. Entonces aquí entran las leyes antimonopolio. ¿Vale? Tú cada vez eres más grande, yo soy el regulador y digo, oye, no puedes seguir siendo más grande, pero claro, las leyes antimonopolio teóricamente están hechas para proteger al consumidor. Y en estos modelos de negocio, el consumidor sale beneficiado, ¿no? Yo creo que en España hemos tenido que incluso escuchar que, que lo que hay que hacer para que sea mejor para el consumidor es prohibir Amazon y que saquemos una compañía como Amazon del Estado, que sería increíble porque seguro que nos saldría muchísimo más barato. Mercadona también, por cierto. Sí, sí, sí. Mercadona que era muy barato y no podía ser, había que hacer supermercados públicos. Claro, 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 porque los beneficios absolutos subieron en el año 2022 y Mercadona estaba ganando muchísimo más dinero. Entonces había que pararlo. Entonces yo lanzo una pregunta. ¿Cómo podemos combinar las leyes antimonopolio con este tipo de modelos de negocio que requieren de escala, pero que benefician al consumidor? Yo creo que
es una pregunta complicada, ¿vale? Porque al mismo tiempo sí beneficia al consumidor, pero le estás poniendo en bandeja a la empresa que llegue a un punto en el que pueda no compartir este valor y quedárselo todo y no haya ni un competidor en el mercado. ¿No has dando a mí la pregunta? Estoy haciendo en general, pero si quieres dejar de lado, lo voy a decir también. No, no tengo mucho que decir, la verdad. No eres Yo legislador. soy de la opinión de que el mercado se regula solo y si tú empiezas a ser avaricioso y a quedarte con margen, aparecerá alguien haciendo las cosas de una manera diferente que atraiga más al público y al final la gente decide dónde compra y De hecho, podríamos argumentar que esto es lo que ha pasado para que estos modelos de negocio hayan salido. efectivamente, es que no, la historia está ahí para... Sí, para repetirse. Vale, pues este es el tema que había traído yo hoy y ahora Javi nos va a hablar de un tema que yo debo decir que me considero un amateur. O sea que aquí yo creo que igual hago alguna pregunta no increíblemente buena, así que perdonadme, pero dispara, Javi. A ver, yo traigo hoy un tema que es un poco una historia que me tiene algo enganchado y de la que he oído hablar bastante poco, y es la guerra de la publicidad digital, ¿vale? Como todos sabéis, es un sector que ha crecido bastante y sigue creciendo, de hecho, a dobles dígitos. Y normalmente este tipo de sectores que siguen creciendo tanto son un buen punto de entrada para empezar a buscar, ¿no? Voy a intentar explicar Voy a intentar explicar todos los potenciales jugadores que hay en el mercado y luego las diferencias que hay y cómo funcionan las Vale. cosas, ¿no? Y dar un poco de contexto para que todos podamos entender cómo funcionan. Entonces, básicamente hay dos mundos que funcionan casi como galaxias paralelas. Por un lado tienes el mundo abierto, aquí tienes en Internet, tenemos miles de webs, aplicaciones, publishers grandes, pequeños, medios de telecomunicación, medios de comunicación, plataformas, y luego en medio de todo eso están plataformas como The Trade Desk, empresa cotizada, o AppLovin, empresa cotizada, que ayudan a estos anunciantes, que ayudan a los anunciantes, de hecho, a poner orden, ¿no? Y a comprar espacio publicitario en medio de todo ese caos de diferentes sitios donde poner publicidad. Por otro lado, tenemos lo que se llama en inglés los walled gardens, como jardines cerrados, ¿vale? Que son Google, Meta y Amazon. Como siempre, ahí están ellas, ¿no? Y aquí el juego es muy distinto, porque ellos controlan absolutamente todo dentro de sus muros. Tienen los usuarios, los datos, las herramientas y además el tema es que no lo comparten con nadie. O sea, si tú quieres anunciarte ahí, pasas por caja y juegas con sus reglas. O sea, podríamos decir que los jardines cerrados son dueños de su inmobiliario, su real estate de publicidad, mientras que las otras empresas que han comentado al principio utilizan el real estate general que hay, por así decirlo, público para poner tus anuncios. Efectivamente, efectivamente. Y la pregunta es, por qué tiene que importarnos esto como inversores, ¿no? Pues porque obviamente entender cómo funciona cada modelo es entender quién se lleva el dinero y quién se queda fuera. Es entender por qué Google, Meta son tan rentables o por qué los márgenes del e-commerce de Amazon se espera que crezcan en el futuro, por ejemplo, gracias a la publicidad, ¿no? Y al final, las diferentes técnicas, el uso de los datos de primera mano o los terceros, las cookies que están desapareciendo, la atribución de las ventas, no solo son detalles de frikis, sino que definen la rentabilidad y la ventaja competitiva que tienen estas empresas. Y es un poco la idea que tengo de ir explicando cada uno de ellos cómo funciona. Pero es que además hay un tercer jugador interesante, que ahora son las teles tradicionales. Cadenas que durante años han estado dependiendo de terceros para vender la publicidad y ahora se están montando sus propias plataformas para no quedarse atrás. Eh, y de todos habréis oído como Netflix quería montar su propia plataforma para empezar a poner anuncios y demás, ¿no? Pues ahí vamos a estar. Entonces, vamos a poner la cara y a los ojos a los distintos protagonistas que tenemos aquí. Empezamos con
los jardines cerrados, ¿no? Los que todos conocemos, Google, Meta y Amazon. Incluso podrías poner incluso aquí a Apple. Ujú. A ver, estos gigantes lo que tienen son sus datos propios, que son los first party data, que se llaman en inglés, en cantidades obscenas. Piénsalo, Facebook sabe quién eres, a quién sigues, qué te gusta, a qué le has dado a me gusta, con qué amigos hablas más, qué vídeos ves hasta el final, y con eso, obviamente, te coloca publicidad dentro de Facebook, de Instagram, eh, explícita para ti. Amazon lo mismo. Yo debo decir que pocas veces he comprado viendo un anuncio que no sea en Instagram. O sea, que lo tienes que hacer muy bien. Interesante. Luego vamos a hablar porque seguro que has estado, por ejemplo, mirando esquíes para comprarte y de repente luego esos esquíes te persiguen por todo internet. Sí, el famoso nos escuchan. El famoso nos escuchan. No, ya luego veremos que no es el famoso nos escuchan. Bueno, ahora pensad, imaginad en Amazon. En Amazon la información que tiene sobre ti, sobre hábitos de consumo, es otro al nivel, ¿no? Sabe lo que compraste ayer, qué tienes en la lista de deseos, lo que probablemente vas a comprar mañana y la publicidad te la vende dentro de ese mismo ecosistema. De hecho, Javi, aquí con Amazon, yo creo que es interesante que mucha gente siempre ha hablado de qué le puede quitar cuota de mercado al buscador de Google y no somos muy conscientes de que la mayoría de productos los buscamos directamente en Amazon. Correcto. Y además, fíjate de cuán mayor es la calidad de un anunciante en Amazon, porque tú cuando entras a Amazon ya tienes la voluntad de comprar, estás en modo comprar. Cuando estás en Instagram, no necesariamente. O en Google, tampoco estás buscando otra cosa. O a lo mejor sí, cuando pones exactamente lo que quieres buscar, ¿no? Pero es como un nivel más extra. Vale, pues jardines cerrados, ahí los tenemos, y en el otro lado tenemos lo que hemos comentado antes, ¿no? Un mundo abierto. Aquí no hay un dueño único, hay miles y miles de sitios web, aplicaciones móviles, periódicos digitales, juegos gratuitos, plataformas de streaming con anuncios. Caos y un Muy, muy, muy ecosistema fragmentado todo. totalmente fragmentado. Y claro, alguien tiene que poner orden aquí, ¿no? Porque si no, ¿cómo intentas llevar a cabo una campaña de publicidad? Bueno, pues aquí entran actores como The Trade Desk o AppLovin, ¿no? The Trade Desk es lo que se llama un DSP, un Demand Side Platform, una plataforma de agregación de la demanda, ¿vale? Es una plataforma que al final van a usar los anunciantes o las agencias que lleven las campañas para comprar publicidad digital de una manera más o menos automática, ¿no? En lugar de llamar a 500 webs y comprarles un banner, pues lo haces todo a través de un panel. Vale. Aquí defines normalmente a tu audiencia, dices quiero mujeres entre 30 a 40 años en Madrid que hayan mostrado interés en fitness, por ejemplo. Y eliges el formato, el display, qué vídeo, qué audio, etcétera, y el sistema que está conectado a los supply side platforms, a las plataformas del lado vendedor. Entonces va empujando a tiempo real por impresiones que cumplan más o menos con esos criterios, ¿vale? Aquí, Javi, igual esto vas a hablar de ello, pero aparte de ignorando los walled gardens, los jardines cerrados, Ujú. ¿hay alguien que sea demand side y supply side platform al mismo tiempo en el mercado fragmentado? Que yo sepa, no. Que yo Vale. sepa, no. Entonces, para que os hagáis una idea, The Trade Desk, que es una de las mayores plataformas de demanda, ha multiplicado su facturación por 25 veces en los últimos 10 años. ¿Vale? Desde 2016 que cotiza, ha hecho un por 16 y eso que lleva una caída reciente del 65%. No No está está mal. mal. No está No. mal. Vale. Todo esto con márgenes brutos del 80%. Y aún así, a pesar de las dudas del mercado, todavía se espera que siga creciendo a más del 15% anualizado en los próximos años. ¿Vale? Para quien quiera profundizar luego más.
Entonces, em, lo interesante para nosotros como inversores es cómo se distribuye el dinero, ¿no? Porque si miramos realmente donde la gente pasa su tiempo, pues gran parte es fuera de los muros. Tú estás navegando en una web, estás mirando un vídeo en una plataforma que no tiene por qué ser YouTube, o estás jugando a un juego, al Candy Crush, o escuchando un podcast, o viendo la televisión, ¿vale? O sea, sí, pasamos mucho tiempo en Instagram y en Amazon, pero salvo Instagram, a lo mejor en Google o en Amazon no pasamos tanto tiempo, o espero, ¿no? Pero sin embargo, si miras dónde se va la pasta, la historia es otra. Entre Google, Meta y Amazon se llevan más de la mitad del gasto en publicidad digital en Estados Unidos. Muy fuerte, ¿eh? Y más o menos, tienes una idea de cuánto dinero es eso? Ah, podría mirarlo, no, pero bueno, o sea, mira los revenues de Meta y probablemente sean un 15% del mercado. Pues multiplica. Vale. Que están en... ¿Cuántos billones está haciendo Meta? Tiene que estar haciendo eh, dos, dos- 200 billones de revenue, Meta, ¿puede ser? Puede ser, sí. Pero bueno, Amazon, por ejemplo, creo que su negocio de ads, no sé si son 40.000 millones o algo así, o 30.000 millones, algo Sí, así. porque todavía tiene bastante menos cuota de mercado que tiene, Vale. si me suena un El 5%. mercado es enorme. Enorme. Y ahora, ¿cómo es posible que los walled gardens, los mercados cerrados, se lleven el 50% del dinero? Por comodidad, porque es lo más fácil. Porque los anunciantes entran en las plataformas que tienen estas grandes empresas y se hace muy fácil segmentar, medir resultados, atribuir ventas, etcétera. Esto, Javi, igual es una pregunta tonta, pero los, digamos, los que no son jardines cerrados, los DSPs, tienen también, ¿pueden también poner anuncios en los jardines cerrados o no? Vale. ¿Tú, siendo Amazon, le dejarías a The Trade Desk que te pusiera un anuncio? Depende de a qué precio. No, porque entonces siempre te podrían desintermediar y al final coger el poder de negociación. No tiene sentido. Vale. No estoy 100% seguro, pero no. Vale, pues a mí, ahora que me has dicho esto, lo primero que se me viene a la cabeza es que un viento en contra para estas empresas es que los jardines cerrados cada vez se hagan más grandes, porque habrá menos oferta disponible. Entre otras muchas cosas, efectivamente, claro. O sea, el mercado, a pesar, luego mencionaremos solo a Applovin. Applovin se ha especializado más en juegos de móvil y ha llevado una estrategia un poco diferente. Ha hecho un 10x en los últimos 4 años también. Espectacular. De hecho, Applovin Tampoco está tan bien. hay rendimientos mejores, sí. Pero bueno. Eh, entonces, la pregunta es, ¿de qué depende que gane uno u otro, ¿no? ¿Por qué los jardines cerrados versus a las plataformas abiertas? ¿Qué es lo que pasa aquí, ¿no? Y aquí entramos en la parte jugosa, que son al final los datos, la tecnología y la atribución de las potenciales ventas. Venga, voy a intentar ir un poco más rápido. En los datos tenemos los first party and third party data, ¿no? Y lo que eran las cookies antiguamente. A ver, la publicidad digital al final no es nada más que eso, ¿no? Son datos bien usados para colocar el anuncio en el lugar correcto, en el momento correcto y con la persona correcta. Y ahí, obviamente, los datos de primera mano o de tercera no son igual, no tienen la misma calidad, ¿no? Los datos de primera mano son los que una empresa recoge directamente de ti. Google sabe lo que buscas, Amazon sabe lo que compras y Netflix sabe lo que ves. Esos, obviamente, son mucho más personalizados y valen mucho más. En cambio, los datos de terceros son más bien datos, entre comillas, prestados, recogidos por alguien que no conoces. Ejemplo, entras a un periódico digital y de repente una empresa de publicidad deja una cookie o dejaba una cookie en tu navegador. Esa cookie dice, esta persona ha visitado esta página. Luego, cuando vas a otro sitio, esa misma cookie salta y dice, sí, es el mismo usuario.
Y así se construyen perfiles para mostrarte anuncios, ¿no? Durante años, el Internet abierto funcionó con esa lógica. Cookies de terceros rastreándote de web en web. Y obviamente aquí llegó el drama, la muerte a la cookie, regulaciones como el GDPR europeo o el equivalente en California, básicamente dijeron, oye, no lo puedes espiar así sin consentimiento explícito, ¿no? Y ya sabemos lo que pasa cuando a la gente se le ha dado la opción, como en Apple, de que si querías que la aplicación fuese capaz de traquearte. Todo el mundo dice no. Bueno, pues, pues eso pasó y obviamente fue un impacto en su momento para Meta y por supuesto para todas estas aplicaciones en los hechos abiertos. Si no me equivoco, esto pasó para Meta en el mismo momento que estaban haciendo toda la inversión en metaverso, ¿no? Y entonces se juntaron los vientos de cola y el mercado pues te dio Meta a 12 veces beneficios. Correcto, efectivamente. Una de las consecuencias es que de repente las first party data, los datos primarios valen mucho más, ¿no? Es como casi como el petróleo del siglo XXI. Todo el mundo quiere tu login, tu email, tu consentimiento. Los medios tradicionales que antes se regalaban su contenido, ahora te piden que te registres, aunque sea gratis, porque ese dato tuyo vale para ellos, ¿no? Y las marcas lanzan programas de fidelización, newsletters, apps con descuentos, todo para al final identificarte. Y aquí obviamente los mercados cerrados pues han tenido una ventaja brutal. Facebook no necesitaba cookies de terceros porque te estabas logueando en su aplicación. Google, imagínate, con Android, Gmail, YouTube, etcétera, te tienen fichados por todos lados. En cambio, en el mundo abierto, ¿cómo sabe de Trade Desk que un usuario que vio un banner, por ejemplo, en el periódico El País, es el mismo que luego abrió la aplicación del Tiempo? Antes con las cookies, pues más o menos. Ahora te toca inventar soluciones nuevas. Y obviamente esto lleva tiempo y nunca van a ser con la misma calidad que tenían antes. Entonces, aquí hay un montón de proyectos distintos, liderados por diferentes empresas, en las que se intenta sustituir estas cookies con otros tipos de identificadores, ¿no? En teoría más respetuosos con la privacidad. Pero bueno, ahí están, incluso Google y otros han empezado a utilizar herramientas de estas para intentar pues atribuir todos estos movimientos que puede tener un usuario de formas estadísticas y demás. Entonces, estamos en una transición para este tipo de modelo de negocios, ¿no? Y como siempre pasa en las transiciones, los que tenían datos propios, pues de momento están jugando en el modo fácil. Vale, ahora hemos hablado de las cookies. A mí, Javi, me parece increíble que el regulador odie a las grandes tecnológicas y lo único que haga sea ponérselo más difícil a los que están compitiendo en los alrededores. Esto es lo de siempre, las regulaciones benefician a los grandes. O sea, casi siempre. Entonces, la magia del pastel, la atribución. En cristiano, ¿cómo sabes si un anuncio realmente generó una venta? Vale. Porque claro, si tú gastas millones en publicidad, quieres que alguien que te diga, oye, este anuncio que pusiste aquí, pues llevó a este cliente a comprar en este otro lado. Si no, pues menuda gracia, ¿no? Que era como funcionaban los anuncios de la tele antes. Sí, sí. Al final es que era imposible saber, salvo encuesta, que era imposible saber quién venía por qué. Efectivamente. Entonces, en los jardines cerrados, normalmente esto ha sido más sencillo o al menos más cerrado, ¿no? Por ejemplo, Facebook. Si tú pones un anuncio en Instagram, luego ellos mismos te dicen cuántas ventas vinieron de ahí. Pero ojo, obviamente ahí tienes que confiar en su palabra. Y por eso Meta también se vio afectado con el cambio que introdujo Apple, ¿no? Antes lo que Meta tenía era el famoso, cualquiera que haya puesto algún anuncio en Facebook, se llama el Facebook Pixel. Entonces,
eso se metía en miles de apps y sabían todo. Si hacías clic en un anuncio en Instagram y luego te ibas a la web de Nike a comprarte unas zapatillas, Meta lo veía y te decía, esa venta es mía. Súper directo, era súper rentable y todo bien. Pero llegó Apple con el cambio este que se llamó el App Tracking Transparency y le cortó las alas. A partir de ahí, en ese momento, si un usuario de iPhone no daba permiso explícito para ser rastreado, Meta se quedó ciega. Claro, o sea, Meta, cuando tú veías el anuncio en Instagram y salías de Instagram, ¡pum!, ya no tenía visibilidad. Y eso, claro, Meta, obviamente esto Apple lo avisó y Meta estuvo trabajando en la solución que vamos a ver ahora, pero sigue siendo un impacto, porque es que antes era, vale, O sea, ya de primera tienes que trabajar, que ya es un impacto. tienes que trabajar y te han cambiado tu modelo de negocio casi. Ujú. Entonces, ¿qué hizo Meta? Innovar. Y ahora empezaron a usar modelos probabilísticos. ¿Y qué tal te suena eso? Modelos probabilísticos. Pues me suena que la casa siempre gana. Lo llaman model conversions. Básicamente, en lugar de decirte esta persona hizo clic aquí y compró, te dicen, según nuestros modelos estadísticos, es altamente probable que este bloque de anuncios te haya generado estas ventas. Vale. Es menos sexy, porque obviamente no es tan preciso, pero oye, es lo que hay. Mm. Además, obviamente han reforzado muchas otras cosas, ¿no? Pero claro, Y si no te después, gusta, y si no te gusta, pues no lo pongas y ya verás cómo te bajan las ventas. efectivamente, vete a poner publicidad en la tele. Claro, obviamente ya no es automático, ni universal, ni perfecto. Con Google pasó algo más o menos parecido, pero bueno, o sea, al final, si ves un anuncio en YouTube y luego compras en la web de Adidas, Google solo puede atribuirlo a Adidas si está integrado en su sistema, y eso es más o menos lo que hicieron, ¿no? Al final han creado una plataforma para que todos los anunciantes, para intentar conectar lo que pasa luego en los anunciantes con su plataforma de anuncios. De todos modos, yo, por lo que cuentas, veo que Google lo tiene en cierto modo más sencillo, ¿no? Porque si tú utilizas Google Search, ellos tienen visibilidad hasta que te metes en la página de Nike, pero ya saben que te has metido en la página de Nike. Es que Meta ni lo sabe, porque realmente cuando cierras su aplicación ya no sabes lo que vas a hacer. Efectivamente. Efectivamente. Por eso Meta se vio mucho más impactado que Google, y sin embargo Amazon le dio igual. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa en la web abierta? Pues aquí la cosa se puso cuesta arriba de verdad. Antes con las cookies de terceros era relativamente sencillo. Se podía más o menos atribuir, si veías un banner en el sitio A, luego comprabas en el sitio B, pues la cookie hacía de puente, ¿no? Ahora eso se rompió. Entonces, aquí se han creado distintas alternativas, parecido a cosas como las de Meta, y, y un nuevo concepto que se llaman Data Clean Rooms, como salas limpias de datos, que de hecho vamos a explicarlo en la newsletter para no enrollarnos aquí. Quien esté interesado pueden verlo en la newsletter y verán qué tipo de empresas están trabajando en este tipo de cosas, ¿no? Y explicar un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al final, la publicidad en abierto se complica, los jardines cerrados han conseguido tener más ventajas, especialmente en Google y sobre todo Amazon, ¿no? Y entonces, aquí la siguiente pregunta es, ¿qué pasará con los anunciantes que buscan precisión y retornos y ver los retornos que tienen sobre su gasto publicitario, ¿no? Y aquí es donde entra el tema de la atribución, el targeting, que es directamente el corazón de la publicidad digital, ¿no? Poner el anuncio adecuado delante de la persona adecuada en el momento justo. Y aquí siempre, como siempre, los jardines cerrados pues han tenido ventaja, y ya vais viendo por dónde va esto, que es que al final no queda otra que ir a los jardines cerrados, aunque obviamente el resto están peleando, ¿no? Eh, lo que hemos comentado antes, Facebook, Google tienen tus datos, si es que lo tienen casi a huevo para ponerte el anuncio que tú estás buscando.
Pero en la web abierta, el retargeting, por ejemplo, se ha vuelto la gallina de los huevos de oro. Seguro que todos hemos vivido al final cuando lo que te comentaba antes, ¿no? Tú habías buscado unos esquís o has buscado un hotel y luego te perseguía por medio de internet. Eso funcionaba con cookies de terceros y sigue pasando. Pero claro, ahora las cookies están muriendo. Eso, o sea, Entonces, ¿sigue habiendo cookies ahora? sigue habiendo cookies que Google dijo que las iba a eliminar, pero se ha ido echando para atrás, básicamente. Entonces el estado actual es un poco incierto. Sigue habiendo cookies, pero están capadas, por así decirlo. ¿Por qué hacerle caso al regulador si soy Google, no? O sea, tampoco hace falta. O bueno, adaptar a cumplir exactamente con lo que te hayan dicho y demás. Venga. Entonces, si el targeting es mejor, es claramente mejor, obviamente, en un sitio que en otro. Eso va a impactar en cuánto vale un anuncio y qué márgenes van a tener esas plataformas, ¿no? Y dónde se queda al final el poder económico. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Quién gana aquí el dinero? Empecemos por los precios. Jardines cerrados tienen una ventaja obvia. Son, como tú decías, los dueños de este real estate digital. Si quieres poner un anuncio en el feed de Facebook, pues no tienes otra opción que usar Facebook Ads. Y no hay alternativa. Los precios pueden subir. De hecho, los CPMs, que es el cost per mile, el cuánto te cuesta 1000 impresiones, en Facebook se han disparado en los últimos años, los puedes ver, Meta lo publica, y han crecido a pues dobles dígitos, no solo el número de anuncios que te ponen, sino el precio que han esto, porque han tenido mucha demanda, pues porque al final los anunciantes ven que tienen un buen retorno. Y eso no sé si es algo que ibas a tratar luego, pero claro, aquí todo el tema de la IA y tener mejores algoritmos, al final les permite incluso mejorar todo el sistema que tienen montado y por tanto, que es lo que se está hablando de que, oye, ¿cómo va a haber Meta un retorno para su inversión en IA? Pues esta es una de las maneras, ¿no? Creciendo el cost per mile porque al final cada vez está mejor targeteado tu anuncio. Efectivamente, y así es, y eso es lo que estamos viendo. Mm. Si al final tú tienes una mejor capacidad de segmentar o de poner un mejor anuncio a tu usuario, al final el- ese anunciante va a tener una mejor conversión, al final tú puedes demandar una parte de ese beneficio que tú le has generado. Entonces, Y otra se cosa, sabe. y otra cosa que yo creo que no se habla es que, claro, si tú le puedes dar los mismos resultados enseñando menos anuncios, te queda más real estate libre para poner otros anuncios. Quiero decir, si yo tengo un objetivo y tengo un budget y cumplo X, igual con eso me vale y entonces puede quedar más espacio para que otro venga a Buen buscar. punto. No lo había pensado, efectivamente. Igual es un triplazo, ¿eh? Igual le está escuchando a alguien que trabaja en Meta y está diciendo, no tiene ni idea de cómo funciona la oferta. Podría ser. No, pero tiene bastante sentido. Al final, sí, porque al final Meta, de alguna manera, también dependiendo de lo que tú eligieses, lo que estabas buscando con tu anuncio, te permite tener diferentes targets. Uno es convertir, hacer una venta, otro es simplemente branding. Y eso significa pues impresiones, ¿no? Que la gente te conozca. Si tú además estás cobrando por clic, si tú generas un mejor anuncio, gente va a clicar más a menudo y obviamente va a quedar espacio libre porque estás consiguiendo eso antes. Sí, Sí. tiene Y sentido. ya aprovecho aquí para meter una cuña publicitaria. Como nosotros no hacemos publicidad en estas Ya. plataformas, todo lo que sea que compartáis el podcast con gente que creáis que le puede interesar, pues estaríamos muy agradecidos, aunque el CPM pues va a ser bajo, eso está claro. Bueno, venga, retomamos. Google obviamente ha sido otro ejemplo clásico, ¿no? En búsquedas. Pujar, no sé si alguna vez has puesto anuncios en Google, al final pujas por palabras, ¿no? Palabras clave, lo típico, seguro del coche o abogado del divorcio, pues ese tipo de cosas pueden costar una fortuna. ¿Por qué? Porque son términos con intención de compra alta, ¿no? Y Google tenía el monopolio del escaparate. Amazon, lo que hemos dicho, que entró más tarde en la publicidad, ya ha visto cómo sus precios también han subido muy rápido.
Pero las marcas obviamente pagan felices. Si el anuncio convierte y vende, pues la subasta te compensa. Y en la web abierta, pues aquí es otro mundo. Hay trillones de impresiones disponibles, literalmente trillones, desde un banner en el blog que nadie lee, no el nuestro, porque el nuestro ya tiene muchos suscriptores, pero hay infinitos blogs ahí, hasta un spot premium en la home del New York Times o en un canal de streaming. Eso hace que el rango de precios sea enorme, ¿no? Y muchas impresiones se venden a precios bajísimos, literalmente centavos, porque hay más oferta que demanda, nunca bueno. Pero ojo, obviamente el inventario premium también puede ser el vídeo en un medio top o en una serie de Netflix para el que haya escogido el servicio con anuncios, puede costar igual o más que un anuncio en un jardín cerrado, ¿no? Todo depende. La diferencia es que en el abierto hay más competencia, hay más transparencia también porque hay más compradores pujando por el mismo espacio, ¿no? Bueno, yo Javi, no sé si te has fijado en Netflix, desde que han empezado a meter todo el tema de anuncios y así, en las series producidas por Netflix es un poco obsceno cómo hacen publicidad. Me refiero, te ponen, está viviendo Estrella Galicia, vas a ver que es una Estrella Galicia. La vas a ver y te la van a poner en primer plano para que la veas. No publicidad como tal, pero sino publicidad subliminal que luego te pueden ser un anuncio de algo parecido. Ujú. Ah, ya, vale. O sea que lo hacen en la serie y luego te meten el anuncio para... Claro, Bien pensado. bien tachado. Vale. Entonces, ahora hablemos de márgenes, ¿no? Que es aquí donde se ve la diferencia del modelo. En un jardín cerrado, la integración es total, ellos te ponen la tecnología, pero también poseen el inventario, el feed de Facebook, el buscador de Google, la tienda de Amazon. Resultado, de cada dólar que paga un anunciante, se quedan casi todo, básicamente, ¿no? Y eso es por lo que los márgenes de Amazon, por ejemplo, en la parte del e-commerce, pues están subiendo, porque, entre comillas, la facturación sobre el advertisement casi va en vena, entre comillas. Por eso Google tiene márgenes del 80% y puede usar el dinero en otras cosas o mete igual. Y por eso Amazon no reporta sus márgenes de ads. Efectivamente, por ejemplo. Porque tienen que ser literalmente, pues no sé, 90%, bueno, Sí. lo que quieran, depende, lo que estén desarrollando, pero bueno. En la web abierta, again, ese mismo dólar de anuncio se reparte en varias manos. El publisher que tiene la audiencia se lleva una parte. El de supply, el de la plataforma de oferta, que representa a los publishers, tiene que llevarse su tajada. El trade desk de turno cobra una comisión por gestionar la compra. Y a veces hay alguna de exchange también por en medio que se lleva su parte. Al final, The Trade Desk, por ejemplo, no dice públicamente su take rate, pero se sabe que ronda el 20%. Al final, casi como cualquier marketplace, como un Airbnb, un Booking, etc. Su modelo es un poco curioso porque obviamente no posee el inventario, solo la tecnología, lo que hace que tenga márgenes brutos altísimos, de más del 80%. Pero al final, después de invertir en investigación y desarrollo y sobre todo, como siempre, ventas, pues su margen operativo baja al 15% y fluctuando depende cómo vaya el negocio. Obviamente es rentable, tiene poco capital involucrado en el negocio, pero muy lejos de Meta o Google pre-inteligencia artificial cuando eran negocios escalables como hemos visto ya en episodios anteriores. Podríamos hablar de AppLovin, pero AppLovin lo vamos a sacar en un reel, así que no me voy a extender aquí, perdón. Entonces, la clave que tienen las plataformas abiertas obviamente es la independencia, ¿no? Y eso les hace de alguna manera también un poco valiosos, porque pueden ofrecer a los anunciantes un plan unificado multiplataforma, ¿no? O sea, Básicamente, ahorrarles dolores de cabeza si quieren distribuir en muchos sitios. claro, o sea, tienen que existir, ¿no? Porque al final hay muchísimo espacio donde publicarse digitalmente y salvo los jardines cerrados,
pues el resto, empresas como The Trade Desk, al final te hacen de agregadores y eres capaz de poner anuncios en diferentes sitios, desde un mismo dashboard, etcétera, ¿no? Obviamente, eso también es atractivo. Ahora, lo que comentábamos también. Hace unos años, los canales de televisión o periódicos digital hacían lo de siempre. Vendía directamente sus espacios publicitarios a marcas o agencias y lo que les sobraba los dejaba en manos de Google o redes externas, ¿no? Fin de la historia. Pero ahora estamos viendo cosas muy distintas. Medios tradicionales que quieren convertirse en sus propios mini Googles, ¿no? Las televisiones, lo que hemos dicho, Netflix, HBO, Básicamente etcétera. todo el mundo que tenga una base de usuarios quiere ser un jardín cerrado. Correcto, ahí vamos, hasta Walmart, incluso los periódicos. Todos han descubierto que tienen, lo que tú has dicho, datos de usuarios y que, vamos, que los negocios no van muy allá, hay que sacar nuevas líneas de facturación. Sí, la suscripción a El País por 0,99 al mes no tiene que pagar muy bien a todos los empleados. Efectivamente. Y el caso más sonado ha sido el de Netflix, ¿no? Cómo cambió su modelo de nosotros somos solo suscripción, pero claro, especialmente cuando el crecimiento del número de suscriptores se frenó, lanzaron el plan de anuncios, ¿no? Parecido cuando Meta tuvo los problemas, cuando vino la debacle de estas grandes tecnológicas, ¿no? Al final querían, pues, control total, ¿no? No compartir datos ni ingresos con terceros. Y eso abre la puerta a cosas nuevas. Por ejemplo, Netflix, lo que tú comentabas, de hecho, dijo que iba a probar con campañas episódicas de anuncios como si fueran miniseries publicitarias Ujú. que se contarán en varios bloques. Y obviamente tener la capacidad que tienen interna les da bastante flexibilidad, ¿no? Aún así, siguen operando todavía con integraciones con The Trade Desk, con la plataforma que Google ha creado también al respecto y otras, ¿no? Para que parte de su inventario también se pueda comprar de una manera más programática. Y obviamente Netflix no está solo. Tienes a Disney, que es otro gigante que está en el mismo camino. Hulu, que lleva más de una década con su propio ad server y lo que le dio un know-how también enorme para poder seguir escalando, ¿no? Pero lo dicho, es que al final son todas. Eh, Walmart ha lanzado Walmart Connect, Carrefour Links. Todo el mundo está siguiendo este camino y eso obviamente perjudica a The Trade Desk y demás, ¿no? Porque al final te estás quitando parte de mucho de lo que era su negocio. Si O sea, Netflix me lo dices, o sea, tal y como me lo cuentas, yo diría que el primer perjudicado serían los supply side platforms, porque te están quitando inventario que vale muchísimo, ¿no? Y que más a la larga sí que los demand side, pero ¿estas empresas también han construido su propia demand side platform? O de momento, bueno, como has dicho, Netflix y así aún no, ¿no? O sea, tienen la oferta, pero... están en el proceso. Están en el proceso, pero no son capaces de cubrir todo. Entonces todavía siguen utilizando a las agregadores de demanda. Vale. Entonces, obviamente, por ejemplo, de Trade Desk, pues bajada del 65% por más o menos este tipo de cosas, a pesar de que el negocio no tendría por qué no dejar de seguir creciendo. La publicidad digital es un sector que sigue creciendo, los presupuestos se siguen incrementando y cada vez la gente pasa más tiempo en plataformas digitales que en... Es un poco lo que hemos usado con el tema del e-commerce y las ventas físicas. Al final aquí la publicidad digital sigue ganando cuota a la publicidad no digital. Ujú. Pues, pues este era el tema que quería traer hoy, porque es una batalla bastante encarnizada en la que parece, y digo parece, porque de todas formas, AppLovin no sé si se ha hecho un 4X en los últimos meses, ¿eh? Ya sabes. Sí, sí. Eh, es algo bastante interesante que nos toca en el día a día, estamos todos involucrados y no sabemos realmente bien cómo funciona y aquí es más o menos una explicación un poco básica para que todos entendamos cómo funciona y cuáles son los players, cómo están las fuerzas
jugando y como al final las grandes tech, como siempre, salen ganando la mayoría de las veces, porque tienen unos negocios que son extraordinarios. A mí me ha parecido un tema muy interesante y además te da mucho que pensar, ¿no? Porque si tienes en cartera empresas que tienen una base de usuarios leales que no están explotando esta parte, pues ya sabes que pues hay posibilidades para explotarla, ¿no? Yo ahora mismo estoy pensando, que de hecho la tratamos un poco en el episodio anterior, en Nintendo, ¿no? Si tú tienes una base instalada de 150 millones de personas y todos los años 120 millones de personas encienden una consola donde tú eres el dueño de todo el real estate, pues dicho esto, Nintendo no es la típica empresa que lo va a hacer, pero me refiero que es ese tipo de empresas que teniendo muchos usuarios, pues puedes hacer esto. De hecho, mientras contabas el tema, se me ha ocurrido una miniatura. ¿Cómo vas a salir en la miniatura? Que luego te lo voy a proponer, a ver si te parece bien. La gente que nos está escuchando ya lo habrá visto, pero luego te lo propongo. Venga, confirmo, uploading 4X en el último año. En el último año, Último año. bueno, nada. Si es que uno se da cuenta todos los días que no está invirtiendo bien. Bueno, pues llegamos aquí al final del episodio 3. Ya estamos pensando muchas cosas para los siguientes episodios y yo creo que muy interesantes. Así que no olvidéis seguir el podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, en iVoox, donde sea. Y si podéis, pues también compartirlo para que llegue a más gente. Así que, bueno, Compartidlo con gente que crea que crees que les puede gustar. sí, con gente que conozca el mundo de la publicidad digital, que seguro que les interesa. Ejemplo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Un Javi. abrazo a todos.